Hola a todos, feliz Navidad. De hecho, no sé si alguien va a estar viendo este video el día de hoy porque obviamente todos estamos con familia y amigos, pero bueno, en algún punto u otro nos sentamos en el sillón, díganme sí o sí, que estamos esperando a los familiares, así que qué rollo, espero que pronto lleguen y que puedan cenar delicioso. Pero debido a esto de la Navidad y del nacimiento de Jesús, y he estado meditando y creo que se han dado cuenta por todos los videos sobre quién es Jesús, la importancia de Jesús, el evangelio, lo que él hizo y todo esto, y hoy no podía faltar un video respecto a esto porque todos decimos que la Navidad es para celebrar el nacimiento de Jesús, que bueno, técnicamente no es algo bíblico, o sea, no es como que en la Biblia dice celebren el nacimiento de Jesús. Eso es algo totalmente de nosotros, así como celebramos cumpleaños, pero por el hecho de que todos ponen, y se los mencioné en algún otro video, el pesebre, y tenemos este concepto del nacimiento de Jesús, inclusive la gente que ni siquiera va a la iglesia tienden a hacer esto de las, creo que es pedir posada, y cantan y hacen tantas cosas, pero a veces no tenemos el conocimiento o el entendimiento de ¿por qué importa el nacimiento de Jesús? ¿Por qué celebramos el nacimiento de Jesús? ¿Qué relevancia tiene el nacimiento de Jesús? ¿O tenemos conceptos erróneos con respecto a esto? Así que el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre que debemos de celebrar más que un nacimiento, que es mucho más allá de que, ay, el niñito Jesús vino y la Virgen María concibió por el Espíritu Santo y José se quedó con ella y ya, fin de la historia. No, de hecho la historia empezó desde antes del nacimiento de Jesús y continúa hasta el día de hoy. Así que con bases bíblicas vamos a hablar un poquito de este tema. Igual y te sirve para infiltrarlo por ahí hoy en la cena de Navidad con tu familia y predicarles el evangelio. Ok, si nos vamos a Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, que es donde está esta división, donde estaba el antes de Cristo, después de Cristo, o sea, Cristo encarnado, y desde el capítulo 1 empezamos a ver toda esta genealogía que nos está describiendo a toda la gente de la cual aprendimos en el Antiguo Testamento y cómo todos ellos fueron parte de la historia para que eventualmente naciera el Mesías, que es esta persona que iba a venir a traer esta salvación, por quien los judíos habían estado esperando por tanto tiempo, de quien se había dado profecía miles de años antes de que él siquiera naciera, y nos empieza a traer esta narración de quién fue hijo de quién y cómo se fue dando hasta llegar al nacimiento de Jesús. Obviamente no te la voy a leer, la puedes leer esa tú cuando gustes y subraya ahí los nombres de los cuales dices, he escuchado de esta historia, y vas a ver cómo todo se termina conectando. Pero ahorita me gustaría leerte del versículo 18 al versículo 25 que nos narra tal cual lo que es el nacimiento de Jesús, que es lo que también en las iglesias el día de hoy, cómo se empieza a narrar y todo esto. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio de un profeta, lo que Dios ya había dicho por medio de un profeta años y años y años atrás. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, es decir, no tuvo intimidad hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Quiere decir que sí tuvieron después de Jesús, y digo esto porque muchos piensan que ella quedó virgen por siempre, pero de hecho tuvieron más hijos, pero ese es tema para otro día. Y le puso por nombre Jesús, que significa Salvador. Si nos enfocamos en el versículo 21, dice: María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nacimiento de Jesús venía con un propósito. A veces hemos mezclado tanto la religión, donde se ha vuelto eso, una religión como un tipo de costumbre, un tipo de cultura donde ella es parte de nosotros, y no pensamos y no entendemos, ni hay una convicción y un entendimiento de qué creemos y por qué lo creemos. Y lo repito, o sea, lo podemos ver en Navidad. ¿Cuánta gente no pone un pesebre, no ponen el nacimiento, van a obras, cantan canciones que hablan de un Salvador y lo dicen como si fuera mitología, como si fuera una historia, como si fueran fábulas, como si fuera algo que no existió? Pero estamos hablando, y aquí lo mismo lo dice en el versículo 22, como lo dijo el profeta: Jesús cumplió
cientos de profecías, que es matemáticamente imposible que una sola persona cumpliera tantas profecías como lo hizo Jesús. Es alguien que históricamente comprobado pisó esta tierra, que murió y resucitó. Estamos hablando de una realidad, de una verdad, de que Jesús vino a esta tierra, pero no solamente vino para nació y qué, pero él vino con un propósito, que era salvar a su pueblo de sus pecados. Antes de continuar hablando un poquito más de celebrar más allá de un nacimiento, me gustaría aclarar algo que siento que muchas veces causa un poquito de confusión, tanto gente que tal vez es nueva para la iglesia o gente que tal vez tiene una denominación distinta o una religión distinta pero parecida a lo que es el cristianismo. Y es que a veces limitamos el nacimiento de Jesús como si Jesús empezó a existir en ese momento de su nacimiento, como si literalmente por la Virgen María existió Jesús. Y no, a través de la Virgen María fue esta encarnación de Dios mismo en la forma de un hombre, en la persona de Jesús en esta tierra, pero Jesús ya existía desde hace mucho tiempo. De hecho, lo vemos de maneras distintas, obviamente, pero en el Antiguo Testamento un ejemplo claro es cuando la palabra de Dios dice, y el ángel de Jehová o el ángel de Dios se está refiriendo a la persona de Jesús. La Trinidad ha estado desde antes, o sea, esa siempre ha existido desde el comienzo de la creación. O sea, no fue que empezó la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, sino que fue cuando encarnó y vino a esta tierra tal cual como un ser humano para poder morir por nosotros. Pero Jesús ya existía, o sea, no vino a causa de un ser humano, y creo que es súper importante que tengamos esto en mente. Para respaldar lo que acabo de decir con texto bíblico, podemos leerlo en Juan 1, vamos a leer del 1 al 5 y luego el versículo 14. Dice, en el principio ya existía la palabra, o sea, desde el comienzo ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Aquí en mi Biblia tiene una pequeña nota en la palabra de era. Dice, existía, estaba, era. El verbo griego permite y demanda estos tres equivalentes. Existía, estaba y era la palabra. En el principio, la palabra estaba con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Está hablando de qué? Que del principio estaba la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, que la palabra creó todas las cosas. Y dices, bueno, ¿y qué es la palabra? Versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Jesús es la palabra. Jesús ya existía, Jesús estaba con Dios, Jesús era Dios, Jesús ya estaba desde el comienzo, y dice después que la palabra se hizo carne, que ahí es cuando viene el Mesías físicamente. Entonces es de verdad muy importante que entendamos esto, porque creo que después haremos un video específicamente de este tema. Y quiero tratarlo con mucho respeto, porque sé que hay mucha gente también que es católica, que ve mis videos y quiero que eso sea un canal y un espacio que podamos crecer bíblicamente, no en opiniones, pero creo que en el catolicismo y en otro tipo de denominaciones, por eso se alaba mucho a la persona de María, viéndola como alguien casi que la ponen a la par de quién es Dios, cuando fue un instrumento, claro, fue alguien usada como fueron muchas otras personas en la palabra de Dios, pero ella, tal como humana, después tuvo una vida normal donde tuvo intimidad con su esposo, donde tuvieron hijos después, y ella no fue la causante de la existencia de Dios, sino que ella fue elegida por Dios, como fue elegido Moisés, como fue elegido Pablo, como fue elegido el rey David. Fueron elegidos por Dios, pero nadie se iguala a Dios. Solamente vemos la Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que desde el comienzo ya estaban y no fueron creados o existieron a raíz de un ser humano. La razón que quiero enfatizar, o quise enfatizar ese hecho de la vida de Jesús, de que Él ya existía desde antes, es que Dios tiene un plan mucho más grande de lo que nosotros comprendemos, y yo creo que más grande de lo que podríamos comprender aun si estudiáramos por años y años y años. Pero una realidad que podemos aprender en su palabra es que Él creó el mundo, el pecado entró al mundo, hubo una separación, y desde entonces se crearon estas profecías de que vendría el Mesías, el Hijo de Dios,
para tomar nuestro lugar, para salvarnos, porque por nosotros mismos no podríamos. Y por eso es importante entender que celebramos más que un nacimiento, porque no solamente fue de que, ay, vino Dios a la tierra, pero ¿para qué vino a la tierra? ¿Por qué tuvo que venir a esta tierra? Porque teníamos un mundo caído, lleno de pecado, y que eso nos alejaba de Dios y nos llevaba a la muerte. En Romanos, y lo hemos estado meditando, la paga del pecado es muerte. Tú y yo merecíamos la muerte por ser pecadores. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él proveyó un camino a través de la vida de Jesús. Y Él vino, como lo dice en Mateo, para salvar del pecado a su pueblo. Amo lo que dice Juan 12:27, que es justamente antes de la muerte, y yo imagino a Jesús ya contemplando como que me van a tener que matar, tengo que morir, yo soy el sacrificio, porque recordemos que en el Antiguo Testamento se usaba mucho esto de los sacrificios para perdón de pecados, y mataban borregos y tenían diferentes rituales para poder ser santificados y justificados y perdonados delante de Dios, pero Jesús fue el último sacrificio para la expiación de pecados. Dice, ahora mi alma está turbada, y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora. Si para esto he venido. Jesús vino con un propósito, para cumplir una profecía, para crear el camino a la salvación. Entonces, más allá de un nacimiento, hay que recordar que Jesús murió por nosotros. Y no solamente esto es algo que recordamos una vez al mes cuando tomamos la comunión en la iglesia, pero estar conscientes de vivir. Esto es el evangelio, que Jesús vino a esta tierra, que murió y resucitó por tus pecados y mis pecados. Ese es el único medio a la salvación. Jesús es el único intercesor entre Dios y nosotros, absolutamente nadie más, y lo dice la palabra de Dios. Quiero invitarte a que el día de hoy puedas meditar en el sacrificio de Jesús, puedas meditar más allá de Jesús nació en un pesebre, pero es por qué nació en ese pesebre, qué significa el nacimiento de Jesús y cómo esto tiene relevancia en mi vida. Y cuando entendemos esto, nos va a también llevar a querer hablar de este mensaje a otras personas a nuestro alrededor. Y como te digo, te quiero retar, de verdad, sé que a veces puede ser un poquito raro y así, pero empieza a hacer preguntas en tu familia, tal vez no son creyentes, y les puedes decir, como, ¿sabes por qué celebramos el nacimiento de Jesús? Crea una conversación normal para poderles hablar de la salvación, para poderles hablar que Jesús vino a esta tierra para morir por nuestros pecados y que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero hasta aquí el video del día de hoy. Mi nombre es Edge Barragán. Que tengan una excelente noche y nos vemos por aquí después.